Hay algo que nadie te ha dicho sobre envejecer, y no es lo que crees. Bienvenido a Psicovida. No es que debas resignarte, no es que debas aceptarlo con gracia, no es que el deterioro sea inevitable, ni que el cuerpo después de cierta edad simplemente empiece a apagarse como una vela que ya ha quemado demasiada cera. Eso que te han contado toda la vida, eso que quizás incluso tú mismo te has repetido mirándote al espejo alguna mañana, es una de las mentiras más grandes y más dañinas que nuestra cultura ha construido alrededor del tiempo. Y yo lo sé porque lo he visto, porque llevo décadas sentado frente a personas que llegaron a mi consulta convencidas de que lo mejor ya había pasado, de que los 60, los 70, los 80 eran simplemente el epílogo de una historia que ya estaba escrita. Y lo que encontré en esas personas me cambió a mí también, porque algunos de ellos, los que se atrevieron a hacer algo distinto, empezaron a florecer de una manera que yo jamás hubiera anticipado. Pero antes de que sigamos, permíteme que te hable de algo que quiero que te quede grabado desde el principio, algo que cambiará por completo cómo vas a escuchar todo lo que viene después. Porque verás, si tú crees que estás aquí para escuchar 7 consejos de bienestar para mayores de 60 años, ya te digo que te quedas muy corto. Lo que vas a descubrir hoy va mucho más allá de eso. Hay algo al final de este video que necesito que escuches con los 2 oídos bien abiertos, algo que la ciencia ha descubierto en los últimos años y que contradice absolutamente todo lo que creemos sobre el envejecimiento del cerebro y de la mente. Algo que te va a hacer querer llamar a alguien que quieres en cuanto termine este video. Así que por favor, quédate hasta el final, porque lo que falta no es el postre, es el plato principal. Y antes de continuar, si este tipo de conversaciones te interesan, si crees que la vida puede ser vivida con más profundidad, con más salud y con más alegría, suscríbete ahora al canal y dale a la campanita. Esto apenas empieza. Hay un fenómeno silencioso que está ocurriendo en millones de hogares en este momento. En España, en México, en Argentina, en Colombia, en los Estados Unidos, en cada ciudad donde viva alguien que ha superado los 60 años. Y es esto, personas perfectamente capaces, con décadas de experiencia vital, con sabiduría acumulada, con cuerpos que aún pueden hacer cosas extraordinarias, se están rindiendo, no de golpe, no de manera dramática. Se están rindiendo despacio, casi sin darse cuenta, siguiendo un guión que alguien escribió para ellos hace mucho tiempo y que dice que a cierta edad ya no se crece, ya no se cambia, ya no se puede hacer gran cosa. Y eso, desde un punto de vista médico, desde un punto de vista psicológico y desde un punto de vista puramente humano, es una tragedia. ¿Sabes qué ocurre cuando una persona decide consciente o inconscientemente que ya terminó de crecer? ¿El cuerpo le hace caso? Esta es la parte que a mí me parece casi increíble, pero que la neurociencia lleva años documentando. El cuerpo escucha lo que la mente cree, no metafóricamente, biológicamente. Las células responden. Las hormonas cambian, la inflamación aumenta, los procesos de reparación celular se ralentizan. Es como si el organismo dijera, que ya terminamos. Bien, pues voy recogiendo. Y aquí viene el problema que quiero plantearte hoy, el que vamos a resolver juntos a lo largo de este video. ¿Cómo se interrumpe ese proceso? ¿Cómo se le dice al cuerpo y a la mente que no, que todavía no, que aún hay mucho por delante? Porque hay respuesta, no una respuesta mágica ni un truco de mercadillo. Hay hábitos concretos, hábitos que cualquier persona puede incorporar a su vida, que la ciencia respalda y que yo he visto funcionar con mis propios ojos, que literalmente hacen que el reloj biológico vaya más despacio. En algunos casos, incluso retroceda. Y a lo largo de este video te los voy a contar todos. Pero quiero que sepas que el séptimo, el último, es el que más me importa, el que más ha cambiado vidas en mi experiencia. Así que ya te digo, si en algún momento sientes que puedes irte, recuerda que el séptimo hábito todavía no ha llegado. Y cuando llegue, entenderás por qué lo guardé para el final. Permíteme empezar por lo que parece más obvio, pero que casi nadie está haciendo bien. No me refiero al ejercicio en el sentido en que probablemente lo estás pensando. No te estoy hablando de correr maratones ni de levantar pesas
en un gimnasio lleno de jóvenes que te miran de reojo. Te estoy hablando de movimiento cotidiano, sostenido, intencional. Hay un estudio que me parece fascinante. Se realizó en varios países europeos con personas mayores de 65 años y lo que encontraron fue esto. No era el ejercicio intenso el que marcaba la diferencia más grande en la longevidad y en la salud cognitiva. Era el movimiento constante a lo largo del día, levantarse, caminar, subir escaleras, bailar en la cocina, ir al mercado andando, hacer las tareas del hogar con energía en lugar de hacerlas arrastrándose. El cuerpo humano no fue diseñado para estar sentado. Esto suena simple, pero sus consecuencias son devastadoras. Cuando no se respeta, cuando nos quedamos mucho tiempo sin movernos, el músculo se atrofia. Y el músculo después de los 50, y especialmente después de los 60, es uno de los activos más valiosos que tenemos. No solo para movernos, sino para regular el azúcar en sangre, para proteger las articulaciones, para sostener la postura, y esto es lo que más me sorprende a mí, para producir sustancias que protegen el cerebro. El músculo produce algo que los científicos llaman mioquinas. Son proteínas que el músculo libera cuando trabaja y algunas de ellas viajan hasta el cerebro y estimulan la producción de nuevas neuronas. Sí, has oído bien. Cuando caminas, cuando subes escaleras, cuando mueves el cuerpo, tu cerebro recibe una señal de crecimiento, una señal de vida. Tengo una paciente, y la voy a llamar Consuelo, aunque no es su nombre real, que llegó a verme con 72 años después de haber pasado 2 años casi postrada en el sofá tras la muerte de su marido. No deprimida en el sentido clínico más grave, pero sí completamente apagada. Lo primero que trabajamos juntos, antes incluso de hablar de duelo, fue el movimiento. Le propuse que cada día, sin excepción, saliera a caminar 20 minutos. Me miró como si le hubiera pedido que escalara el Everest, pero lo hizo. Y a los 3 meses, Consuelo llegó a consulta con una energía que yo no le había visto antes. Me dijo algo que jamás olvidaré. Cada vez que camino, siento que me estoy reclamando a mí misma. No hay mejor descripción de lo que el movimiento hace. Así que, si hay una sola cosa que puedes empezar a hacer mañana mismo es esta. Muévete más, todos los días, sin excepción. No perfectamente, no heroicamente, solo más. Tu cerebro te lo agradecerá de maneras que todavía ni imaginas. Ahora bien, el movimiento por sí solo no basta si no se complementa con algo igualmente fundamental. Y aquí es donde muchas personas, cuando ya han dado el paso del ejercicio, cometen un error que les cuesta muy caro. Porque creen que basta con moverse para contrarrestar cualquier cosa que coman. Y eso lamentablemente no es así. Quiero hablarte de inflamación. Es una palabra que en medicina usamos constantemente, pero que en la vida cotidiana rara vez se explica bien. La inflamación crónica de bajo grado es, según la investigación actual, uno de los principales motores del envejecimiento acelerado. No la inflamación aguda que ocurre cuando te golpeas y la zona se hincha y duele. Esa es buena, es el cuerpo curándose. La inflamación crónica es distinta, es silenciosa, es como un fuego pequeño que arde constantemente dentro del cuerpo sin que uno lo note y que con el tiempo va deteriorando tejidos, vasos sanguíneos, neuronas, y que alimenta ese fuego, principalmente el azúcar en exceso, los aceites vegetales refinados, los alimentos ultraprocesados, el alcohol en cantidades importantes y el estrés crónico no gestionado. Pero la buena noticia, la muy buena noticia, es que también hay alimentos que apagan ese fuego, que tienen un efecto antiinflamatorio poderoso y documentado. El aceite de oliva virgen extra, que en España y en toda la cuenca mediterránea tenemos la fortuna de consumir con naturalidad, es uno de los antiinflamatorios más potentes que existen. Los pescados azules, las sardinas, el salmón, el atún, la caballa, cargados de omega 3, son literalmente alimento para el cerebro. Las nueces, las semillas, los vegetales de hoja verde oscura, los arándanos, la cúrcuma. No es casualidad que las zonas del mundo donde la gente vive más y mejor, las famosas zonas azules que estudió Dan Buettner, compartan patrones alimentarios muy similares y muy alejados de la comida procesada. Pero hay algo más que quiero decirte
sobre la alimentación después de los 60, y es esto. No se trata solo de qué comes, sino de cuándo y cómo. Comer despacio, sin distracciones, saboreando cada bocado, es en sí mismo un acto de regulación del sistema nervioso. Cuando comemos rápido, de pie, mirando el teléfono, el cuerpo está en modo de alarma y la digestión se resiente. Cuando comemos con calma, en compañía, prestando atención, el cuerpo entra en modo de restauración. Y esa diferencia, a lo largo de los años, es enorme. No te pido que te conviertas en nutricionista de ti mismo. Te pido que en la próxima comida hagas una sola cosa. Baja un poco el tenedor entre bocado y bocado. Eso solo en principio ya cambia todo. Si tuvieras acceso a un medicamento que tomado todas las noches, reparara tus células, consolidara tus recuerdos, regulara tus hormonas, protegiera tu corazón, redujera la inflamación y mantuviera tu sistema inmune en óptimas condiciones, ¿lo tomarías? Por supuesto que sí, pues ese medicamento existe, se llama sueño. Y estamos viviendo en una epidemia de privación del mismo que nadie está tomando tan en serio como debería. Después de los 60 el sueño cambia, es un hecho biológico. Los ciclos se fragmentan más fácilmente, se duerme menos en la fase de sueño profundo, se tiende a despertar más temprano. Muchas personas interpretan esto como que simplemente necesitan dormir menos. Y eso es un error que puede tener consecuencias muy serias, porque la cantidad de sueño que el cerebro necesita para repararse no disminuye significativamente con la edad. Lo que disminuye es la capacidad de alcanzarlo si no se cuidan las condiciones adecuadas. ¿Sabe lo que ocurre durante el sueño profundo? El cerebro activa un sistema que se descubrió hace relativamente poco y que los científicos llaman el sistema glinfático. Es una especie de sistema de limpieza del cerebro. Durante el sueño, especialmente en las fases más profundas, el cerebro se encoge ligeramente y permite que el líquido cefalorraquídeo fluya entre las neuronas, arrastrando consigo los desechos metabólicos que se han acumulado durante el día, incluyendo proteínas como la beta-amiloide, que se asocia con el Alzheimer. Cuando no dormimos lo suficiente, esa limpieza no ocurre completa. Es como si cada noche dejara los platos sucios en el fregadero. Un día no pasa nada, pero con el tiempo, la cocina se convierte en un lugar inhabitable. ¿Qué puedes hacer? Varias cosas concretas. La temperatura del dormitorio es clave. El cuerpo necesita descender su temperatura central para entrar en sueño profundo. Así que dormir en una habitación un poco fresca ayuda mucho. La luz artificial por la noche, especialmente la luz azul de pantallas, inhibe la producción de melatonina. Así que reducir el uso del teléfono y la televisión en la hora previa a acostarse marca una diferencia real. Y la regularidad, acostarse y levantarse aproximadamente a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana, es probablemente el factor más poderoso de todos para estabilizar el ritmo circadiano. El sueño no es tiempo perdido, es tiempo de construcción. Es quizás la inversión de tiempo más rentable que existe. Y aquí llegamos a algo que en mis años de práctica clínica he visto subestimarse una y otra vez, incluso por personas muy cultas e informadas, porque cuando hablamos de salud física solemos pensar en el cuerpo, en lo tangible, y las relaciones, los vínculos, la conexión con otros seres humanos parece que pertenecen al mundo de los sentimientos, de lo blando, de lo opcional. Pues bien, es exactamente lo contrario. La soledad crónica tiene en el cuerpo efectos equivalentes a fumar 15 cigarrillos al día. Esto no lo digo yo desde una intuición poética de psicólogo. Lo dice la investigación. Lo documentó durante décadas el trabajo de John Cacioppo en la Universidad de Chicago, que dedicó su vida a estudiar los efectos fisiológicos de la soledad, y lo que encontró fue perturbador. La soledad aumenta la inflamación sistémica, eleva el cortisol, deteriora el sistema inmune, acelera el declive cognitivo y acorta la vida de manera estadísticamente muy significativa. Después de los 60, el riesgo de aislamiento social aumenta considerablemente. Los hijos se independizan, algunos amigos mueren o se alejan, la jubilación elimina la estructura social que el trabajo proporcionaba, y si la persona
no hace algo activo para mantener y renovar sus vínculos, puede caer en una soledad que no grita, sino que susurra, que no duele agudamente, sino que va apagando la vitalidad poco a poco. He visto esto muchas veces. Hombres especialmente, aunque no solo ellos, que llegan a la jubilación y descubren que el trabajo era su única red social. Que en realidad no tenían amigos, tenían compañeros de trabajo. Y que sin ese contexto se encuentran solos de una manera que no saben cómo nombrar ni cómo afrontar. ¿Qué se puede hacer? Lo primero es ser honesto consigo mismo sobre el estado real de la propia vida social. No sobre cómo era, sino sobre cómo es ahora. ¿Con cuántas personas tienes una conversación real y profunda al menos una vez a la semana? No una conversación de trámite, sino una conversación donde te sientes visto, donde dices lo que piensas, donde hay contacto humano genuino. Si la respuesta es ninguna o muy pocas, eso es algo que hay que trabajar. Y trabajarlo puede ser tan concreto como apuntarse a un grupo de lectura, a una clase de baile, a un taller, de cualquier cosa que te interese mínimamente. No porque esa actividad en sí te vaya a cambiar la vida, sino porque es el contexto donde los vínculos se pueden construir. Los seres humanos nos conectamos haciendo cosas juntos. Necesitamos ese pretexto. El amor, la amistad, la pertenencia, no son el adorno de una vida buena, son su estructura. Voy a contarte algo que ocurrió en Japón y que creo que es una de las ideas más poderosas y menos conocidas sobre el envejecimiento. En Okinawa, una de las regiones con mayor concentración de centenarios del mundo, hay un concepto que se llama Ikigai. Se traduce aproximadamente como razón de ser o razón para levantarse por la mañana. Y no es una cosa vaga ni grandiosa. Para algunas personas de Okinawa, el Ikigai es cultivar su jardín. Para otras, es enseñar a los nietos. Para otras, es preparar el desayuno de cierta manera que ha desarrollado durante décadas. Lo que la investigación ha mostrado es que las personas que tienen un sentido claro de propósito en su vida viven más, tienen menor riesgo de deterioro cognitivo y de demencia, se recuperan mejor de las enfermedades y reportan niveles mucho mayores de bienestar subjetivo. Y esto no cambia con la edad. Si acaso se vuelve más importante. El problema es que nuestra cultura tiene una narrativa muy particular sobre el propósito después de los 60 o de la jubilación. La narrativa dice que ahora es el tiempo del descanso, del merecido reposo. Y hay algo hermoso en eso, claro que sí. Pero si el descanso se convierte en el único objetivo, si cada día es simplemente un día por pasar, el cuerpo y la mente lo notan, y no de manera positiva. Quiero ser muy claro aquí porque sé que este punto puede malinterpretarse. No estoy diciendo que debas estar ocupado constantemente, ni que tengas que seguir trabajando para demostrar algo. Estoy diciendo algo mucho más sutil. Estoy diciendo que hay una diferencia enorme entre descansar porque has elegido hacerlo después de haber contribuido y de seguir contribuyendo de otras maneras, y simplemente existir sin ninguna orientación. El propósito puede ser enorme o puede ser pequeño. Puede ser escribir las memorias familiares. Puede ser aprender a tocar un instrumento. Puede ser el abuelo o la abuela más presente y cariñoso que existe. Puede ser cuidar de un jardín. Lo que importa es que te importe a ti. Que haya algo que te haga levantarte por la mañana con un cierto grado de anticipación, que el día tenga una dirección. Y si en este momento sientes que no tienes eso, que quizás lo perdiste o que nunca lo has tenido muy claro, eso no es un fracaso. Es una pregunta. Y las preguntas son el principio de todo. Hay algo que me pregunta mucha gente cuando hablo de salud cognitiva y envejecimiento. Me preguntan, ¿los crucigramas sirven? Y mi respuesta siempre es la misma. Sirven, pero no bastan. Y la razón es importante entenderla. Durante mucho tiempo se pensó que el cerebro humano era como una máquina que alcanzaba su pico de funcionamiento en la juventud y luego simplemente se iba deteriorando con el paso del tiempo. Que las neuronas que se perdían no se recuperaban y que el declive era, en esencia, inevitable. Esta idea, que durante décadas dominó la neurología y la psicología, ha sido completamente revisada en los últimos 20 años gracias a un concepto que ahora sabemos que es real y que se llama neuroplasticidad. El cerebro a cualquier edad
tiene la capacidad de formar nuevas conexiones entre neuronas, de reorganizarse, de aprender, de adaptarse. Esta no es una metáfora, es fisiología. Es lo que ocurre en el tejido nervioso cuando se enfrenta a desafíos nuevos, cuando aprende algo que no sabía, cuando sale de sus rutinas establecidas y tiene que buscar soluciones que no están en el archivo habitual. Y aquí está la clave que hace que los crucigramas no sean suficientes. Si llevas años haciendo crucigramas, ya eres bueno en crucigramas. El cerebro ya tiene esa ruta trazada, no le supone un desafío real. Para que haya estimulación cognitiva genuina, necesita enfrentarse a algo nuevo, a algo que todavía no sabe hacer. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el mejor ejercicio cognitivo es aprender. Aprender algo que nunca has aprendido. Un idioma nuevo, aunque sea a nivel básico. Tocar un instrumento. Dibujar si nunca lo has hecho. Escribir, de verdad escribir, no solo tomar notas. Bailar un estilo que desconoces. Hacer cerámica. Cualquier habilidad que exija a tu cerebro construir nuevas rutas, nuevas conexiones, nuevas representaciones internas. Hay también algo muy particular que ocurre cuando aprendemos algo nuevo después de los 60. Algo que para mí es uno de los descubrimientos más bonitos de la neurociencia reciente. El cerebro mayor, cuando aprende, no lo hace igual que el cerebro joven. El cerebro joven aprende rápido y especializa. El cerebro mayor aprende más despacio, pero integra más. Conecta el conocimiento nuevo con décadas de experiencia y comprensión previas. Y eso produce algo que el cerebro joven no puede producir con la misma profundidad. Sabiduría, comprensión verdadera, no solo información. Así que aprende. Aprende algo que te cueste un poco, que te haga sentir torpe al principio. Esa incomodidad es el sonido de tu cerebro creciendo. Llegamos al último hábito. Y si llevas todo este tiempo escuchando, ya sabías que esto llegaría. Te lo prometí al principio y cumplo siempre mis promesas. Antes de decírtelo, quiero que recuerdes algo. He hablado de movimiento, de alimentación, de sueño, de vínculos, de propósito, de estimulación cognitiva. Todos esos hábitos son reales, todos son importantes, todos tienen respaldo científico sólido. Pero hay algo que vertebra todos ellos. Algo sin lo cual los demás hábitos funcionan mucho peor o directamente no funcionan. Y ese algo es la relación que tienes contigo mismo. ¿Me explico? En mis décadas de trabajo clínico he observado algo que al principio me desconcertaba, pero que con el tiempo se ha convertido en una de mis convicciones más profundas. He visto personas que hacían todo bien en términos de hábitos físicos y sin embargo envejecían mal, con amargura, con rigidez, con una especie de contracción interior que ningún ejercicio ni ninguna dieta podía revertir. Y he visto personas que no tenían una rutina perfecta ni una alimentación impecable y sin embargo irradiaban algo que yo solo puedo describir como vitalidad auténtica, como presencia real. La diferencia en casi todos los casos estaba en la narrativa interior, en la historia que esa persona se contaba a sí misma sobre quién era, sobre lo que merecía, sobre lo que todavía era posible para ella. Y aquí llego al séptimo hábito, que no es un hábito en el sentido convencional, sino más bien una práctica, una manera de relacionarse con la propia existencia. Y se trata de esto, la revisión compasiva del pasado, combinada con una orientación activa hacia el presente y el futuro. Suena complicado, déjame explicarlo con palabras más simples. Una de las cosas que más deterioran la salud mental, y a través de ella la física, en las personas mayores de 60 años es el peso del pasado no resuelto, las culpas no procesadas, los arrepentimientos que se han convertido en rumia crónica, el debía haber hecho y el no tenía que haber dicho que se repiten en bucle durante años y que generan un nivel de estrés interno constante, silencioso, corrosivo. El cortisol, que es la hormona del estrés, cuando se mantiene elevado durante periodos prolongados, deteriora literalmente el hipocampo, que es la región del cerebro más directamente implicada en la memoria. Es decir, el estrés crónico producido por la rumiación sobre el pasado contribuye al deterioro de la memoria, no de manera metafórica, fisiológicamente.
¿Y cuál es la salida? No la negación, no el ya está olvidado a otra cosa. Eso no funciona porque lo que se suprime no desaparece, simplemente se va al sótano y sigue haciendo ruido desde allí. La salida es algo que en psicología llamamos integración. Poder mirar lo que ocurrió, lo que hiciste o no hiciste, lo que te hicieron, con una mirada que incluya la comprensión, que incluya el contexto, que incluya la compasión hacia quien eras entonces, con la información que tenías entonces, con los recursos emocionales que tenías entonces. No significa que lo que ocurrió estuvo bien si no estuvo bien. Significa que puedes tenerlo en tu historia sin que te siga gobernando. Que puedes decir, sí, eso ocurrió y aquí estoy y todavía puedo hacer cosas importantes con el tiempo que me queda. Eso es integración y es uno de los actos más valientes y más saludables que un ser humano puede realizar. Tengo que contarte algo de una persona que vino a verme hace algunos años. Era un hombre de 73 años, médico retirado, y llegó con lo que él describía como una sensación de que algo se me había quedado sin hacer. Habíamos hablado varias sesiones sin que yo entendiera bien a qué se refería cuando un día me lo dijo directamente. Había pasado toda su vida priorizando el trabajo y sintiendo que había fallado a su familia, que sus hijos lo conocían poco y que él los conocía aún menos, y que ahora, retirado, con tiempo, por primera vez en décadas, no sabía cómo acercarse a ellos sin que resultara artificial, forzado. Lo que trabajamos juntos fue exactamente esto, la revisión compasiva, entender que él había hecho lo que sabía hacer, con las creencias que tenía sobre qué significaba ser un buen padre y un buen profesional, en una época donde esas creencias eran muy diferentes a las de hoy. Y desde ese entendimiento, desde esa compasión hacia el hombre que había sido, empezó a construir algo nuevo con sus hijos, no pretendiendo que el pasado no había ocurrido, no ignorando el dolor que había habido, sino siendo honesto con ellos por primera vez, diciéndoles lo que sentía, preguntándoles cómo estaban de verdad. Me escribió una carta, todavía la tengo, donde me decía que la conversación que había tenido con su hijo mayor, ya de 40 y tantos años, había sido la más importante de su vida, más que cualquier logro profesional.